Hola, bienvenido a este segmento estadístico. El tema que vamos a tratar es el de los métodos de muestreo. Estos métodos son las formas que se pueden encontrar para recolectar una muestra en una población. Antes de hacer la recolección, se debe analizar cuál es el método más adecuado para el estudio o la investigación. Luego de eso, se genera la distribución de la media de la muestra para entender la forma en que las medias muestrales tienden a acumularse alrededor de la media de la población. En estadística inferencial se determina algo sobre una población a partir de la muestra. Una muestra es más accesible que la población debido a que una muestra es una parte de la población objeto de interés. Las razones para muestrear son varias y entre ellas tenemos el costo para estudiar todos los elementos de una población resulta prohibitivo. Es muy difícil establecer contacto con toda la población, ya que el tiempo que se tendría que invertir puede ser demasiado largo. Si los resultados de la muestra son bien obtenidos, es un buen representante de la población. Puede ser que sea imposible verificar de manera física todos los elementos de la población. Ciertas recolecciones son de naturaleza destructiva. Los tipos de muestreo que vamos a tener son dos: los no aleatorios y los aleatorios. Entre los no aleatorios tenemos el muestreo por conveniencia, por cuota o intencional o de juicio, mientras que el aleatorio, que es el que nos interesa, puede ser simple, sistemático, estratificado y conglomerado. Es de hacer notar que en el muestreo aleatorio puede ser que los resultados no sean exactos. Los datos son elegidos según el criterio del investigador o por conveniencia de la investigación o estudio. Además, no se garantiza que la muestra contenga todos los tipos relevantes de la población. En el muestreo aleatorio, los datos muestran las características similares de la población y la recolección de la información está sujeta al azar. Eso significa que dos muestras recolectadas pueden ser totalmente diferentes, aunque los datos sí pertenezcan a la misma población. Veamos primero el muestreo aleatorio simple. En este tipo de muestreo, que es el más común, todos los miembros de la población tienen la misma oportunidad de ser elegidos. Cuando son pocos datos, los libros ofrecen una tabla de números aleatorios para hacer las elecciones. También Excel tiene una función que permite calcular valores aleatorios. Veamos un ejemplo de muestreo aleatorio simple. Tenemos una distribuidora de productos alimenticios que tiene 12 empleados. Por lo tanto, esa es su población. Recursos humanos entrevistará a 5 empleados al azar para determinar sus necesidades de capacitación. ¿Cómo elegir esa muestra? Veamos. Son 5 personas y vamos, el método tradicional rápido que hemos utilizado por muchísimos años es aquel en el cual escribimos en un papelito el nombre de cada uno de los empleados, los colocamos en una caja. Después de batir la caja, llamamos a una persona para que nos saque 5 datos. Bien, entonces ya tenemos los 5 nombres de los empleados que están en este listado. Esta es una muestra recolectada al azar, pero esto se hace manualmente. Vamos a buscar otra alternativa que no sea tan tradicional. Entonces, bien, tenemos la misma muestra, pero vamos a utilizar Excel. Entonces, por cada selección se escribe en una celda la función
aleatorio entre 1 y 12, porque son 12 elementos lo que tiene nuestra lista. Después, para cada dato se activa la función y los datos de la muestra no deben repetirse, aunque Excel sí lo puede hacer porque es un programa. El programa no piensa, nosotros somos los que eliminamos cualquier repetición que haya. Pero para verlo mucho más práctico, lo vamos a ver en un video. Bien, esa es una manera práctica de hacerlo con una muestra muy pequeña. Pero la lista puede ser más grande. Entonces, posiblemente el muestreo aleatorio sistemático nos ayude más. Entonces, ¿qué se hace en el sistemático? En el sistemático se selecciona un punto aleatorio de inicio y posteriormente se elige cada 10º miembro de la población. Eso significa que tenemos que tener una lista con la información. Elegimos al azar un número, pero tenemos que calcular el valor de K. Y K se calcula dividiendo el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. Si el primer elemento que vamos a elegir es al azar, el valor K que se va de la recolección va a utilizarse a partir del segundo, no en el primero. Del segundo en adelante se elige cada datos. Por ejemplo, si K es 10, es de 10 en 10. Si K es 15, es de 15 en 15 y así sucesivamente. Este método se utiliza cuando el muestreo aleatorio simple no es una opción. Veamos entonces un ejemplo. Tenemos que una ciudad está dividida en 12 barrios. Se va a realizar un trabajo de pavimentación y la empresa ha solicitado el nombre de los 4 barrios más urgentes. Pero como la alcaldía no sabe cuáles son los más urgentes, entonces los va a elegir al azar, pero utilizando el método sistemático. Entonces dice, bueno, mi población tiene 18 barrios. La muestra que estamos pretendiendo recolectar es de 4 barrios. Ahora, ¿quién va a ser el valor de K? El valor de K va a ser la división de 18 entre 14 y nos da como resultado 4.5 que debe ser redondeado a 5. Supongamos que la lista de los barrios es la siguiente. Bien. Y el primero lo tenemos que elegir al azar. A mí se me ocurrió el 2, o sea, Cabañas. Para calcular el segundo ya necesito el valor de K. Entonces a 2 le sumamos 5 y nos dice que el barrio 7 va a ser el segundo elegido. El dato 3 se le suma 5 a 7, eso lo convierte en 12. Y el dato 4 se le suma 5 y eso lo convierte en 17. Ahora vamos a ver quiénes son los barrios elegidos. Bien, en primer lugar está el número 2, que es Cabañas. Luego está el 7, que es Guamilito. Le sigue el 12, Medina. Y por último, el 17, que es Suyapa.
Y listo, tenemos los 4 barrios en los cuales van a empezar el proceso de pavimentación. Este método es para cuando los listados son largos. A veces, si no tenemos los nombres de todos los elementos, no necesariamente eso nos va a restringir. Podemos utilizar únicamente las codificaciones. Veamos un ejemplo. En una ferretería se quiere calcular el stock medio por producto según la información del mes pasado. En total se tienen 50 productos marca Connie. Entonces el tamaño de la población va a ser de 50. Se va a seleccionar 5 productos, o sea que vamos a tener una muestra de tamaño 5. Dice que los productos están codificados del 101 al 150. Ahora vamos a calcular entonces el valor sistemático, que se trata de dividir 50 entre 5 y nos da un valor sistemático de 10. Entonces, bien, no tenemos el listado, pero tenemos que los códigos van de 101 a 150. Entonces, bien, el primero que elegimos del 101 se me ocurre el 103. El segundo ya va a ser con el sistemático, o sea, 103 se le suma 10 y vamos a tener el producto con código 113. Para el siguiente dato volvemos a sumar 10 y ya tenemos el 123. El cuarto dato y el quinto dato, que sería el que tiene código 143. Entonces la muestra va a estar formada por los productos con códigos 103, 103, 123, 133 y 143. Puede ser que más tarde hubiera elegido otro código y por lo tanto la muestra sería diferente. Entonces así es como funciona el aleatorio sistemático. El otro es el muestreo aleatorio estratificado. Este se vuelve un poquito más complejo porque lo que se hace es que la población se divide en grupos con ciertas características. A cada grupo se le llama estrato. Por ejemplo, si tenemos que esta bandeja es nuestra población y esa bandeja tiene 12 espacios especiales, a cada espacio se le llama estrato y los datos que hay en cada una de las bandejillas pues es diferente. Veamos cómo se aplica. Cada una de las muestras se trabaja por separado. Entonces, utilizando el muestreo aleatorio simple, se recolecta la información de cada uno de los estratos. Ya cuando se tiene la información recolectada, se unen todos en una sola muestra para tomar decisiones. Vamos a ver un ejemplo muy interesante que ocurre en nuestro país todos los años. El Departamento de Mercadeo de la Corporación Miner desea conocer la adaptación que podría tener un cambio de logo en su empresa distribuidora. Esta empresa cuenta con 6 sucursales. Entonces, cada sucursal va a ser un estrato. Se giran instrucciones para que cada uno de los estratos recolecte una muestra de manera que la muestra sea el 10% de sus clientes, nada más. En cada estrato se va a aplicar el muestreo aleatorio simple. Ya una vez recolectado, cada una de las sucursales va a mandar a la principal la información que recolectó. Vamos a suponer que en Tegucigalpa resultaron 250 encuestas, en San Pedro 120, Ceiba 10, Santa Rosa de Copán 75, Talín 95 y Choluteca 105. Una vez que llega a la central, todas esas muestras se unen y se convierte en una sola muestra.
Entonces se va a tener una muestra de 745 encuestas. El muestreo aleatorio por conglomerado. Este funciona básicamente cuando las regiones son demográficas o tienen límites naturales. Por ejemplo, el país. El país está dividido en 18 departamentos, por lo tanto, cada departamento va a ser un conglomerado. Se eligen los departamentos o los conglomerados al azar. Se aplica el método que más convenga. Cuando llegan a la central, se unen todas las muestras y se forma un solo total que sirve para tomar decisiones. Veamos un ejemplo en donde la Secretaría de Cultura tiene que conocer la cantidad de café que se espera cosechar para el próximo año. Se envía a cada oficina departamental las encuestas para que hagan las consultas. A cada productor se le preguntará si la extensión de terreno que dedica al café y la cantidad de matas por manzanas, entre otras preguntas. Entonces, Honduras está dividido en 18 departamentos. La Secretaría de Agricultura cuenta con al menos una oficina en cada departamento, o sea que va a tener 18 oficinas como mínimo. Pero nos interesa recolectar la producción de los 10 departamentos que más producen. Esta información, quien la proporciona es el Banco Central, quienes son los departamentos que más producen. Entonces, los conglomerados que se van a elegir son Ocotepeque, Santa Bárbara, Copán, El Paraíso, Olancho, Comayagua, Lempira, Intibucá, La Paz, Cortés. Increíblemente, Cortés tiene una buena producción de café. Está dentro de los 10 que más producen. Ahora bien, cada oficina, la de Cortés está ubicada en San Pedro. Entonces, cada oficina hace su recolección, recoge cada quien su muestra. Después, toda esa información se envía a Tegucigalpa, donde se hacen todos los estudios. Con esa muestra de 10 departamentos, se hacen los estudios para determinar cuál sería la producción total del próximo año en el país. Y este es un trabajo que hay que hacerlo para todos los años, sean con valores estimados o sean con valores recolectados. Confianza en una muestra. ¿Qué tanto podemos confiar en una muestra? Si la información que se recolecta se hace con el método correcto, la muestra sí va a ser un digno representante para la población. Eso sí, al calcular las medidas de ubicación o de variabilidad, es poco probable que sean iguales. La media aritmética de una muestra casi siempre es diferente a la media aritmética de la población. Es más, si se recolectan 2 muestras, es muy probable que sus medias no sean iguales. Pero, afortunadamente, existen técnicas que permiten establecer hasta qué punto 2 medias aritméticas de la población y de la muestra pueden ser diferentes y considerarlas similares. Para eso utilizamos el método de muestreo, el error de muestreo. Pero ese error de muestreo lo vamos a ver en la segunda parte de este video. Espero que lo que hayan visto hasta ahorita les haya sido de utilidad. Hasta pronto.